Gracias por continuar aquí en Observatorio de TV UNAM en esta conversación sobre el Informe de Desarrollo Humano 2013, el ascenso del sur, progreso humano en un mundo diverso. El informe que estamos hoy discutiendo, analizando, que preparó Naciones Unidas y que se acaba de dar a conocer mundialmente apenas hace un par de semanas, puede ser descargado por usted en la página de internet del propio programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que aparece en su pantalla. Cristina, nos decía el doctor de la Torre cómo la desigualdad en México tiene lugar no solo entre el norte y el sur, y que eso implica responsabilidad de los gobiernos, no solo a nivel federal, sino estatal y municipal. ¿Cuáles son en este sentido los otros de los hallazgos más importantes del último informe de desarrollo humano para el caso de México? Claro. Bueno, este último informe fue dedicado al tema del gasto público y aquí, regresando a este tema, lo que se encontró es que es necesario articular las políticas públicas tanto a nivel local con la federación, de manera que estas puedan fluir correctamente hasta el individuo, ¿no? Hasta el nivel de localidad. Rodolfo, ¿de qué manera esta perspectiva del ajuste, el ajuste por desigualdad, puede verse complementado con otros, digamos, indicadores que generan los propios informes? Me refiero, por ejemplo, al tema de género. Bueno, siempre se ha estado en constante búsqueda de indicadores que capturen distintos aspectos del desarrollo humano. En el informe más reciente se ha construido un indicador de las desigualdades de género. Y este indicador muestra que siguen siendo un componente importante de las desigualdades más amplias que se pueden detectar. Y todavía se está buscando perfeccionar este indicador, porque no solamente es una cuestión de resultados como la esperanza de vida, la educación o el ingreso lo que interesa, sino también la participación en la sociedad, en la política. Y ahí, por ejemplo, la representación de las mujeres en los congresos locales, federal, no corresponde a su proporción dentro de la población general, ni tampoco en puestos directivos o en puestos de decisión. Y se están construyendo indicadores que tratan de reflejar esto. Algunos se han hecho en el pasado, algunos se están explorando en la actualidad. En el caso de México, este índice de ajuste por género, ¿qué nos permite conocer? Sí, bueno, para el caso de México nos permite ver las brechas que hay entre el desarrollo humano y la desigualdad que implica la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En el informe 2013 se hace énfasis, de hecho, que, por ejemplo, el incremento en los años de escolaridad de las mujeres tiene un gran impacto de casi reducir en la mitad la tasa de mortalidad infantil, ¿no?, de los hijos. Entonces, como todo este tipo de políticas, en los indicadores para México también se cumplen, ¿no? Entonces, esto nos refleja. Y yo quería ligar esto un poco con lo que menciona el informe en cuanto a la razón por la cual los países en desarrollo, los países denominados del sur, están teniendo tal protagonismo en la escena mundial. Y se destacan tres cuestiones, algunas que tienen que ver con esto que se mencionaba de focalizar en algunos temas la política pública. En el informe se dice que hay tres motores que han impulsado a los países en desarrollo. Uno es estados muy activos, estados que no se quedan simplemente como espectadores de lo que ocurre en la economía o en la sociedad, sino que participan profundamente. Segundo, sociedades, economías que aprovechan las oportunidades de mercado, sobre todo las oportunidades de comercio, que en buena medida se dan a través de la apertura bien aprovechada. Y tercero, con políticas sociales que se concentran en temas clave, como puede ser la reducción de la mortalidad
infantil. En el caso de México, por cierto, se destaca como una política social clave el programa Oportunidades, no por su tamaño, no porque tenga tantos recursos y su incidencia sea muy profunda, sino porque es una forma de estructurar la política social que da condiciones para que otros elementos de la economía ayuden a que despegue el desarrollo y reduciendo la pobreza. Hay un tema que a mí me llamó la atención al leer el informe, que es el balance que nos permite hacer de la globalización, con, digamos, sus virtudes en el sentido de generar, en efecto, flujos comerciales de los que se han aprovechado los países genéricamente llamados del sur. Si no mal recuerdo, pasaron de tener un peso en el comercio de menos del 10% allá más de una tercera parte de los flujos comerciales de mercancías a nivel global. Sin embargo, también se explica cómo las élites de los distintos países cada vez tienen más parecidos entre sí, estudian en las mismas universidades, se dice, pero los desafíos de las naciones norte-sur, para seguir con esta economía del lenguaje, siguen siendo diferentes, e incluso la propia dinámica de la globalización hace que estas brechas, como las que nos explicabas de China, se acentúen al interior de los propios países. Yo mencionaría que no es nada más estos elementos de comercio, de economía, sino también la migración. Y en el caso de México, los flujos migratorios han representado, sí, quizás una pérdida de capital humano que sale del país, pero también una oportunidad. Sí, por favor, adelante. En este sentido, el informe 2013 enfatiza que, bueno, es importante insertarse que es un motor, ¿no? Insertarse a los mercados globales, pero esto acompañado de inversión en las personas, ¿no? En capital humano, conociendo, especializando el mercado laboral, generando mayores empleos y además conociendo la demanda para exportar, ¿no? Como más focalizado. Ahora, el éxito en la globalización, pensando en las políticas, los principios que plantea, el aprovechamiento de los mercados mundiales, que es el impulsor número 2 de acuerdo al informe del desarrollo, va detrás del contar con un Estado desarrollista proactivo. Volvemos a hablar de desarrollismo. A mí me parece una buena noticia, y se le vuelve a dar al Estado un papel central, pero sí implica de alguna manera este planteamiento de Naciones Unidas, digamos, una ruptura con las tesis que fueron hegemónicas durante mucho tiempo, que podríamos resumir en la idea de consenso de Washington, Rodolfo. Los informes de desarrollo humano siempre han tenido un componente de heterodoxia en este sentido que tú señalas, se han salido del esquema de que los mercados son capaces de resolver los problemas centrales. Y en este sentido sí se reafirma la idea de que el Estado tiene un papel muy importante que jugar, pero no es el Estado que se expande indefinidamente y va abarcando áreas que perfectamente pueden estar en manos del sector privado. Si no es un Estado que enfoca muy bien sus esfuerzos en detonantes del desarrollo. Y unos de esos esfuerzos son la política social, la formación de capital humano y paradójicamente el aprovechamiento de los flujos migratorios. En un pequeño flashback, Cristina, ¿qué nos decía el informe de México sobre migraciones? Bueno, de hecho tenía un punto importante y era que la migración no se encontraba en la parte de menores recursos, sino en realidad había una serie de curva en donde conforme incrementaban un poco los recursos había más migración hasta llegar a un punto en el que esta disminuía, ¿no? O sea, que no necesariamente es la población más pobre la que se va del país, sino que se necesita pues cierto acervo, ciertos recursos incluso para moverse, ¿no? Efectivamente. Y en este sentido, pues no toda la población podía contar también con esas libertades o oportunidades, ¿no? De poder moverse.
Y eso plantea un tema crucial, que es que conforme algunas zonas del país se van desarrollando, naturalmente se vuelven expulsoras de población, no porque no haya oportunidades, sino porque buscan oportunidades todavía mejores fuera del país. Y cuando alcancemos niveles de desarrollo todavía más elevados, la migración comenzará a detenerse. Entonces no es necesariamente una mala noticia que haya flujos migratorios cuando estos están proveniendo de que las personas tengan mayores oportunidades para moverse. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos a nuestro bloque de conclusiones. No se vaya, no se pierda la reflexión final sobre lo que nos dice el Informe de Desarrollo Humano 2013. Volvemos en un momento.